Hola amigos, somos Nelson y Cristal de Dos Polos y estamos haciendo un viaje documental por América a bordo de una combi. Bienvenidos una vez más a nuestro podcast NT. Nosotros también, porque ahora todo el mundo tiene podcast y Nosotros somos TikTok. Les recordamos que esto es un formato para que se pueda ser escuchado sin necesidad de ver el video y también está en todas las plataformas de audio tales como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor y mucho más, que les dejamos el link en la descripción. en este episodio vamos a estar hablando sobre las amistades durante el viaje y cómo nos sentimos ahora estando en una ciudad con respecto a eso. Así es, también vamos a estar conversando sobre qué pasó en el canal durante estas semanas y sobre algunos proyectos que se vienen. La primera noticia súper importante, como la podrán ver ahí, es que llegamos a los 10.000 suscriptores, estamos súper contentos. En YouTube. Claro. Ah. Bueno, ¿y dónde están? Estamos en YouTube, pero Y también en estamos en las Spotify, plataformas. bueno, era para ver si estabas pendiente. Llegamos a los 10.000 suscriptores en YouTube, estamos súper contentos y bueno, nada, queríamos agradecerles a todos los que se han sumado a bordo de esta aventura. Así es. También vamos a estar conversando sobre qué pasó la semana pasada en el canal. ¿Qué pasó la semana Bueno, ¿qué pasada? ha pasado? Porque la semana pasada no hubo podcast, entonces no dimos el recuento realmente. Así que nada, el último podcast fue donde estuvimos hablando sobre qué cosas extrañamos del van life, de vivir viajando en nuestra combi, que bueno, obviamente por cuestiones de pandemia, entre otras, estamos acá parados en Buenos Aires. Muchas personas nos escriben y nos preguntan dónde estamos. Bueno, pues estamos acá, estamos en Buenos Aires, esperando, ansiosos para viajar, y en este video les comentamos, bueno, básicamente qué son las cosas que más extrañamos, que más nos hacen falta vivir en la carretera. Así es. Luego estuvimos en el bosque tallado en el Bolsón. Ajá. Eso fue el vlog del jueves. Pasada. Del jueves pasado. Ajá, estuvimos haciéndolo el bosque tallado y después tuvimos el bosque tallado es un bosque que quedó justamente de un incendio que hubo en el Bolsón, en el cerro, en el Piltri Quitrón. El Piltri Quitrón, pero allá le dicen el Piltri. La gente, los locales le dicen el Piltri. Y es una historia de que justamente hubo un incendio. En el video lo explicamos justamente la fecha y eso ahora no recuerdo. Pero hubo un incendio y los artistas locales decidieron como que hacer un llamado y se juntaron con otros artistas de talla y decidieron ir y tallar esos árboles, los árboles que sobrevivieron al incendio. Sí. Artista de talla. Sí, de talla en madera. Y justamente, sí, artistas de talla en madera. Porque pareciera que fuera de talla. Claro, o sea, yo creo que se dice talla. como que simplemente... No. Sí, bueno, son escultores, pero Escultores. artistas de talla en madera. Bueno. Y justamente hicieron un llamado y fueron todos hasta allá, hasta el lugar, y tallaron muchas obras y ahí las estuvimos mostrando en ese vlog. Así es. También estuvimos mostrando una historia inesperada, que fue un viaje que tuvo que hacer Nelson a última hora, por decirlo de alguna forma, hacia Venezuela. Bueno, por temas de pasaporte, de identidad, de todo lo que está pasando allá. Mucha gente nos pregunta qué es la prórroga, que por qué es una prórroga. Bueno, en Venezuela tuvimos problemas y justamente no estaban emitiendo pasaportes o había muchos problemas de repente con los materiales para el pasaporte y la solución que dieron era que hacían una prórroga, que era como un sticker que le pegaban al pasaporte. Entonces esa fue la solución que yo conseguí en ese momento. Lo que podía hacer era justamente prorrogarlo y me tocó por cosas me tocó justamente viajar e ir a hacer la prórroga en Venezuela. Entonces tuve que ir porque era la manera de continuar el viaje y de seguir esta idea que, bueno, no sabíamos que iba a venir el coronavirus ni todo lo que pasó después, justamente, que pasaron Exacto. bastantes cosas después que igual nos fueron de alguna manera trancando o retrasando el viaje. Así es. Después de su regreso de Venezuela, Nelson volvió con Maritza, que es la esposa del papá de Nelson. También nos han preguntado mucho como que quién es la tercera integrante. Bueno, la tercera integrante es Maritza, quien nos estuvo acompañando por el invierno que pasamos en Lago Puelo. Así que con ella también fuimos a visitar el mirador del Río Azul, que es otro de los vlogs que subimos, que está súper lindo, a pesar de que bueno, fuimos en un día con mucha neblina, un día de invierno. Luego en un momento se despejó y pudimos verlo y fue la verdad bastante lindo. Sí. Y luego estuvimos mostrando un vlog que es más como un resumen de nuestros primeros días o primeras semanas en Lago Puelo.
donde de verdad estábamos en modo apagar las cámaras, no estábamos tan blogueros, por decirlo de alguna forma, sino que Claro. queríamos descansar de todo el estrés de lo del viaje de Nelson, de todas las cosas que habían pasado, queríamos adaptarnos mejor al lugar, entonces no estábamos grabando tan seguido, pero bueno, ahí mostramos más o menos las cosas que estábamos haciendo, contamos un poco de eso y luego se vienen esta semana y la otra y la otra. Nuestro plan para el momento yo recuerdo que era justamente como eso, buscar una cabaña y probar algo que nunca habíamos hecho, que era justamente vivir un invierno con nieve y eso, no, nunca lo habíamos vivido. Y dijimos, bueno, ya se está presentando todo esto, digamos, una cantidad de adversidades que se nos presentaron y decidimos de alguna manera convertir esas adversidades en algo, bueno, ¿cómo le sacamos algo positivo a esto? Bueno, quedémonos acá, disfrutemos de cómo sería vivir un invierno, cómo es quedarnos en una cabaña y todo eso, y eso fue lo que hicimos. Así es, querido Nelson. Bueno, cuéntame un poquito sobre las cosas que estamos haciendo, qué proyectos estamos haciendo, en qué andamos. Bueno, como siempre, estamos inventando muchas cosas, estamos haciendo bastantes proyectos, estamos tratando de emprender igual bastantes proyectos, siempre lo estamos comentando acá, y estamos trabajando en proyectos que de alguna forma también se puedan transferir o puedan servir para que otras personas también simulen o continúen o que sigan o que puedan hacer lo mismo. Y justamente en eso es que hemos estado investigando y tenemos bastantes cosas, hemos estado montando plataformas online, hemos estado montando software de e-learning, como lo dijimos la vez pasada. Tenemos bastantes planes y justamente esa mezcla de las dos cosas, de una plataforma e-learning con software de marketing online, lo que estamos buscando es justamente poder en algún momento, estamos ahorita en fase de pruebas, poder en algún momento ofrecer como que algo que ayude a la comunidad del Van Life, donde pueda llegar y tener allí, pueda tener allí un lugar donde aprender o cómo seguir los pasos justamente y cómo aprovechar además esta plataforma. Entonces, por eso justamente estamos trabajando en esas dos plataformas, porque por un lado cubriríamos la necesidad de poder explicar cómo funcionan las plataformas o cómo una persona podría replicar estas mismas cosas que estamos haciendo nosotros a través de esa plataforma e-learning, que sería simplemente una plataforma como la que utilizan en las universidades, en las escuelas. Y muy gráfica, con videos y eso, para que la gente pudiera de alguna manera seguir. Si nosotros logramos hacer lo que estamos intentando, varios de los proyectos que estamos haciendo, si logran darnos como digamos profit y nos pueden dar algunos ingresos al principio, al principio no serían pasivos, pero con la idea de que sean pasivos o más bien recurrentes, si logramos hacerlo y funciona, de una vez estaríamos dejando también como un historial en cursos y en video de cómo lo hicimos y para que otras personas lo puedan seguir. Esa es nuestra idea más o menos. Estamos, como digo, estamos en fase todavía probando plataformas, haciendo muchas estrategias de cómo las vamos a proyectar y tratando de hacerlas lo más simple, lo más sencillas posible, de tal manera de que si funciona también sean muy fáciles de replicar por cualquier otra persona. Así es. Esa es la idea. Entonces le vamos a estar informando. Igual siempre seguimos haciendo el llamado. Tenemos aquí abajo una lista, que es una lista que pusimos de crecer en YouTube, porque igual, una de las cosas también que vamos a poner en la plataforma de e-learning en algún momento es justamente cómo seguir el plan de 8 semanas que fue el que nosotros utilizamos para monetizar en YouTube, que la verdad fue un resultado bastante rápido. O no decimos que sea el resultado más rápido, obviamente. Hay gente que digamos, empieza a subir videos y hay gente que con 1 o 2 videos logra monetizar un canal, pero sabemos que eso no es lo normal. Lo normal es que mucha gente pasa años y no logra monetizar el canal. Y con esto nosotros consideramos que es un método, digamos, en el que hay que poner de esfuerzo, hay que poner trabajo, pero de alguna manera vas a tener la garantía que lo vas a monetizar mucho más rápido que si no lo aplicas. Y entonces justamente lo hemos estado probando y cada vez estamos como más seguros de que sí funciona. Estamos viendo, yo tengo acceso ahora a varios canales y lo estamos siempre chequeando y se están aplicando más o menos las técnicas, obviamente adaptadas porque estamos probándolo en diferentes rubros, que no todos son de viaje, y están funcionando y entonces en algún momento pues vamos a transferir eso también, que quizá va a ser lo primero que vamos a poner. Entonces esa lista que estamos poniendo allí es justamente a la lista de las primeras personas que le vamos a ir dando acceso a esa información para que también prueben y lo utilicen. Sí, así que vayan a la lista, se inscriben, leen los emails, hacen todo lo que hay que hacer y ya. Bueno, dicho esto, pasemos al tema principal de este podcast, que es las amistades en la ruta y en qué se diferencian a las amistades en la ciudad.
o la forma de relacionarse en la ciudad realmente. Una de las primeras cosas es que, bueno, nosotros en parte de los últimos vlogs estuvimos estuvimos viajando con Girasol Pelomundo, que eran Rafa y Pri, dos amigos portugueses, bueno, portugueses no, brasileros realmente. Vamos otra vez. Ok, se está cayendo el cero otra vez. Porto. ¿Qué le pasa a ese cero? Bueno, dicho esto, vamos a pasar al tema principal de este podcast, que es cómo son las amistades en la ruta, en el van life, y cómo es el relacionarse en la ciudad, o sea, cuáles son las diferencias, qué es lo que pasa allí. Nosotros queríamos hablar de este tema precisamente porque en los últimos vlogs, en algunos de los últimos, estuvimos mostrando el tramo que hicimos en el que viajamos acompañados con Girasol Pelomundo, que son Rafael y Priscila de Brasil, y que a pesar de que son pocos vlogs donde ellos aparecen, nosotros compartimos un mes entero rodando juntos todo el tiempo, desde Calafate hasta El Bolsón, que allí, bueno, fue la despedida porque nosotros teníamos toda esta idea de quedarnos en el sur a vivir el invierno y ellos sí tenían que seguir hacia Brasil. Entonces, ¿qué pasó en ese mes? ¿Cómo te sentiste tú? ¿Qué sentiste? O sea, ¿cómo fue para ti la experiencia de compartir rutas? Como que todo eso, porque para nosotros fue nuevo, nunca habíamos viajado así con alguien nos habíamos encontrado gente y tal, pero esa onda de ir todo el tiempo juntos, desayunar juntos, almorzar juntos, todo lo hacíamos juntos durante un mes, para mí fue cool. ¿Cómo te sentiste tú? ¿Sientes que es diferente ese tipo de amistad? ¿En qué se diferencia? Sí, realmente yo había tenido experiencias de viajar encontrarme con otros viajeros y viajar nunca en combi, o sea, nunca manejando, sino sí de mochilero. Y sí pienso que siempre las relaciones entre viajeros son como muy intensas, ¿no? Como muy... porque quizá uno tiene como poco tiempo y en ese poco tiempo uno cuenta muchas cosas, uno sabe que está generalmente en la misma situación y, y son intensas. En el caso voy a hablar justamente en el caso de Rafa y Pri, pero antes, pues no voy a hacer un preámbulo, un preámbulo que a mí realmente me ha pasado, que a veces he estado viajando y compartido con una persona de repente 1 o 2 días únicamente en toda mi vida y son personas que todavía sí mantienes contacto en Facebook, que todavía los recuerdas porque pasaste justamente momentos de repente muy intensos o fuiste a un lugar increíble o pasaste de repente, viviste una aventura de repente, momentos de mucha emoción, ¿no? Con alguna persona y siempre te recuerdas de esa persona. Es como una forma diferente de enlazar amistad. La verdad que no sé explicarlo bien. Me imagino que si hay otros viajeros sería buenísimo. Como siempre les digo que por favor comenten estas cosas que a nosotros siempre nos llama mucho la atención. La verdad que a nosotros nos fascina todo este tema del van life y por qué funcionan las cosas tan diferentes, ¿verdad? Porque funcionan las cosas como muy diferentes en general cuando estás haciendo un viaje así, incluso en el tema de las amistades. En el caso de Rafa y Pri, bueno, imagínate, nosotros llegó un momento que estuvimos compartiendo tanto que te haces como familia, ¿no? Yo lloré un poquito cuando se fueron. O sea, no lloré así, pero sí me puse muy triste porque eso, se creó una dinámica muy linda. Y una de las cosas que a nosotros nos venía pasando muchas veces, era que nosotros viajamos rápido, o lo que consideramos rápido. Y bueno, y muchos viajeros se quedan porque tienen que vender o tienen que hacer otras cosas y nosotros queremos igual seguir nuestro camino o estamos apurados o tenemos que ir a buscar otro viajero para hacer una entrevista, qué sé yo, o sea, siempre tenemos algo como que nos va haciendo movernos. Y también nos da risa porque hay gente que dice que viajamos muy lento y otros que dicen que viajamos muy rápido. Entonces, Claro. entonces, claro, encontrar a alguien que viaje al mismo ritmo que nosotros, porque de hecho nosotros nos encontramos todos en Calafate, esos vlogs están por ahí, se los vamos a dejar, nos encontramos toda una comunidad de viajeros en Calafate, éramos un montón, estaba de Rutas, que les mandamos unos saludos, siempre nos están viendo y los extrañamos también muchísimo. También fueron personas súper especiales en ese momento del viaje. Estaba la familia Ducerrado, estaba Comicromática, el viaje de Aurora, en fin, o sea, habían bastantes camionetas, bastantes combis. Girasol Pelomundo. Bueno, Girasol llegó y a la hora de irnos, pues ellos fueron los que, o sea, pasamos un mes casi en Calafate, 3 semanas, y dijimos, bueno, ya está, o sea, ya está bueno el Calafate, vámonos. Y ellos fueron los que dijeron como que sí, nosotros también, nos vamos. Los demás se quedaron un tiempo más allí.
Y desde ese momento que empezamos a viajar, como que íbamos por la misma ruta 40, íbamos subiendo a los mismos lugares. De pronto alguien decía, ¿y si vamos para allá? Y era como que, ok, sí, cool, vamos para allá. No había, o sea, realmente nunca hubo un momento en el que, no, yo quiero ir para allá, no, tú para allá, no. O sea, ni un momento en el que se separaron los caminos forzosamente, ni nada. O sea, realmente fluyó todo. Bueno, ahí está el bolsón. Bueno, pero ahí fue cool porque ya era como una decisión en la que, bueno, ya nosotros nos vamos a quedar aquí, cool, pero no fue como que no, yo no quiero ir para allá, nos vemos en otro lado, qué sé yo, o sea, siempre, la verdad, lo pasamos súper cool. Toda la comida la hacíamos entre, o sea, en las combis, entre las combis, y comíamos todo el tiempo juntos. Sí, sí, ya comprábamos la comida juntos, preparábamos digamos, ya teníamos como que quién hace el desayuno, quién hace el almuerzo, Exacto. Nos nos repartíamos las repartíamos, tareas. comíamos a veces en la combi de ellos, a veces en la combi ellos comían la comida de nosotros, porque también hacía mucho frío y esas eran épocas en las que estábamos Claro. comiendo dentro de las combis. Era final de otoño Sí. ya y además al sur, entonces era como muy de estar adentro de la comida y creo que eso también nos unió bastante porque era como que todos en un espacio así chiquitito. Y pasa eso, que al final estás entrando a la casa de alguien directamente, ¿no? También, cuando normalmente haces un amigo de combi, igual que en Ducerrado, también entras a su casa, o sea, su van y todo, y mucha gente lo verá como que, ay, están, no sé, jugando, pero, pero al final son los hogares, las casas las que tú estás abriendo a otras personas y es muy cool compartir eso. Y sí, Ahora, ¿qué hemos aprendido durante todo este tiempo de viaje de las personas? Yo particularmente, creo que de Rafa en específico, aprendí a ser menos penosa quizás. O sea, Rafa era una persona que él llegaba y hablaba y saludaba y de repente, de esas personas que llegan y se hacen amigos de todo el mundo y resuelven todos los problemas y buscan agua y buscan esto y buscan lo otro. O sea, Rafa una vez, me acuerdo que tocó el timbre a una señora para que le diera agua y yo, para mí eso era una locura. O sea, eso era una cosa que yo no tenía ni siquiera pensado que se podía hacer, como que vas a ir a fastidiar a alguien que está en su casa con unos bidones de agua para decirle, mira, que me llenes, que soy viajero, ¿qué tal? Para mí eso era algo que no, y que no, nunca lo habría pensado en hacer. y que obviamente no le sale cualquiera, ¿no? Exacto. Pero es, digamos, algo que ya él lo tiene por naturaleza bien, o lo ha ido construyendo, no sé. Y los dos son vendedores natos, o sea, Sí. los dos te venden, ellos vendían dulcitos y ellos están en Brasil de vuelta en su casa, pero bueno, durante el viaje vendieron dulces, hicieron un montón de trabajos, también pueden ir a ver entre viajeros que le hicimos. Pero una de las cosas que hacían era vender dulces y postales, o sea, digamos que eso era lo que más hacían mientras iban en la ruta y vendían muchísimo, o sea, la verdad que tenían una labia para vender y se metían a todo el mundo en el bolsillo. Sí. Fue Y muy Rafa cool. también llegaba y ofrecía, ¿te acuerdas? Servicios porque él hacía construcción en seco, entonces todo lo que tenía que ver con eso, él a veces llegaba a un sitio y también para mí era como muy difícil de hacer lo que él hacía, porque él llegaba de pronto y tocaba y decía, mira, yo hago esto, yo hago construcción en seco, ¿qué necesitas? Mira, pero ese enchufe está malo, pero mira, y abordaba así a la gente y así cerraba y hacía tratos con las personas. Siempre me he considerado que soy buen vendedor, pero Rafa era muy buen vendedor y quizá él mismo no lo sabía, ¿no? Yo Por creo que eso tú eres más negociador que vendedor, sí, puede ser. quizás. Sí, 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 Quizás esa sea la palabra, no sé. puede ser. Pero esto era, o sea, una cosa increíble. Yo creo que de esa parte de ellos aprendí muchísimo. He aprendido recetas yo creo que desde que salimos de Brasil he estado aprendiendo cositas que no es que a mí me encante cocinar, la verdad sea dicha, pero es cool igual aprender, juntarte con otras personas, aprender a hacer cosas, sobre todo estos tips prácticos de combis, de que si algún día quieren un video de eso, también me lo dicen en los comentarios como recetas para el van life, o sea, recetas súper simples, que son ricas, bueno, que eso es como lo que más se comparte entre los viajeros. Mira, estas galletitas que se hacen con esto y esto se hace con esto y es cool también ir aprendiendo ese tipo de cosas que al final te facilitan el viaje realmente. Y sí. Mi y primera sí. lección también de viaje fue como el pote de pipí, que eso creo que es algo que suena feo y todo, pero el pote de orina es algo que yo creo que la mayoría de los viajeros tenemos en la combi o en la van o en donde sea que viajen. Y al principio nosotros salimos sin idea de que eso era una alternativa, ni siquiera. En Boavista estábamos cortando unos potes de refresco, ¿te acuerdas? Compramos Sí, refresco, o sea, no los fue tomamos. como que, bueno, vamos a tener que hacer esto porque y resulta que después todo el mundo lo tiene Todo el mundo, prácticamente. de hecho, los chicos de viaje de Montecito fueron los que nos regalaron el primer pote de pipí, porque yo le dije, no, yo estoy cortando las botellas
de Coca-Cola, y se quedaban unos picos y yo, bueno, en eso tengo que hacer pipí y ella dije que no, o sea, por favor, usa un pote normal. Y me regaló uno que ellos tenían y hasta el día de hoy está en la combi el pote de la orina. Claro, porque para nosotros era siempre algo como que íbamos a hacer, no sé, lo tuvimos que hacer por una emergencia o temporalmente y no le íbamos a hacer más. Entonces, bueno, Exacto. vamos a resolver ahorita con este pote y después como que, bueno, ya no lo vamos a necesitar más, entonces lo desechamos. Y es Y mentira. después otra vez, uy, otra vez necesitamos cómo hacemos, ¿te acuerdas? Tal Y cual. hasta que después no, o sea, mira, ten tu pote porque te va a pasar todo el viaje y Es así como fue. tener una vacinilla, pues. O sea, digamos que la onda del pote es que cuando te levantas en la madrugada, por ejemplo, o cuando paras en una ciudad donde no necesariamente estás cerca de un baño, bueno, pues obviamente, ¿qué vas a hacer? No puedes salir a hacer pipí en la acera, entonces haces en el pote, lo tapas y luego cuando encuentras alguna matita o algo así, pues lo puedes botar, ¿no? Sí. ¿Verdad que antes era como muy, yo recuerdo que antes, por ejemplo, en casa de mi abuela era como muy común la vacinilla. Pero claro, también Era más como para viejos, yo creo que eso sí también, es no, yo pienso también que, bueno, en la casa de mi abuela era inmensa. Entonces, para tú llegar al baño a medianoche era lejos, ¿no? Era lejos, No entonces sé. era como más normal eso no sé, porque era como que habían varias vacinillas y todo. O sea, yo no usaba vacinilla, pero era como normal lo de la vacinilla. Por ahí, como tú dices, por ahí era para viejos, para gente que no se podía mover o se le hacía difícil. Yo creo porque hay que Pero era ser como, bien flojo para decir que no, voy a me dan sí un puede pote al ser, lado sí de la puede ser. cama. Pero no sé, fíjate que yo no había escuchado más nunca ni la palabra vacinilla hasta hoy. Y entonces me recordé de eso justamente. ¿Qué opinan ustedes también? Díganme, De las pues, de las vacinillas. ustedes qué piensan de eso. Las vacinillas es algo que quedó en el pasado. O sea, sí, yo sé que, por ejemplo, para los enfermos y eso se utiliza, pero yo recuerdo una vacinilla que no era una vacinilla de enfermo, no era el pato, pues, que usan para los enfermos, sino era una vacinilla o sea, una vacinilla grande que igual tenías como que pararte, era como Un urinario. sí, era como una olla, una cosa así, una vacinilla con una, Ay, qué feo. sí, de peltre era. Bueno, Sí, imagínense. bueno. Bueno, ¿qué más hemos aprendido? ¿Qué más has aprendido? Tú me dijiste, me estás contando algo de Flavia que también te había como marcado esa... Claro, cuando justamente le hicimos el entreviajero a Flavia, siempre me recuerdo de esa parte que yo te digo, pues cuando ella justamente está contando cómo empezó a viajar, pero, o sea, están contando la historia de cómo fue que se decidieron a salir a vivir viajando, y justamente ella dice un momento donde ella dice, yo siempre pensé que había algo más, ¿entiendes? Entonces, o sea, esto no puede ser siempre mi vida, ¿no? Todo lo que yo estoy haciendo, siempre lo mismo, de aquí a la casa, de aquí al trabajo, todo igual. Yo siempre dije, yo sé que hay algo más, ¿no? Y cuando ella dijo eso me conectó porque justamente esa frase, y esa frase que de alguna manera también resonó igual en mi cabeza, ¿no? Como que no puede ser esto lo único que hay, ¿no? Si debe haber otra forma, ¿verdad? De no estar siempre en esta rutina del trabajo a la casa, de que de alguna manera se convierte tu vida en una especie de ciclo de esfuerzo, recompensa, pero, pero que Monótono, quizás. que al final, sí, que al final no, llega un momento en que no te trae felicidad. Bueno, a mí no, yo siento que al final esa parte, en ese aspecto no me traía felicidad, ¿no? Porque llega un momento que yo siempre tuve la suerte de ponerme metas y supe de alguna manera administrar mis metas, yo no me puedo quejar. Y me parece que yo me ponía metas cortas y las alcanzaba y entonces tenía siempre esa felicidad, digamos, pero muy, muy, muy espontánea, pero al final siempre sentía como que faltaba algo más, ¿no? Como que era una rutina, como que al final eran pasos pequeños y no sé, había justamente eso, siempre había esa sensación de que había algo más de lo que yo me estaba perdiendo. Eso es justamente lo que yo sentía que había algo más que yo me estaba perdiendo y siempre de alguna manera como que soñaba cuando veía de repente paisajes. Pues, ya yo sabía que a mí me gustaba esto de la naturaleza, de los lugares naturales, de conocer el mundo, de visitar las ciudades, de hablar con otra gente. Siempre me llamaban muchísimo la atención los documentales de Jacques Cousteau y, y todos los documentales de naturaleza, de todo lo que tenía que ver con conocer el mundo me llamaba la atención. Y, y eso, yo siempre sentía que había algo más. Cuando ella dijo eso justamente, y fíjate que nosotros en los entreviajeros, eso se está saliendo un poquito el tema, pero nosotros en los entreviajeros siempre notamos que la mayoría se impulsaron a viajar por algún hecho
porque, por ejemplo, porque recibieron un susto, porque tuvieron un accidente, porque vivieron de cerca la enfermedad de algún familiar. Sí, digamos que una experiencia negativa varían los niveles de gravedad, por decirlo de alguna forma, pero creo que la mayoría tuvo una experiencia que les hizo reaccionar de que el momento era ahora y que había que salir y vivir sus vidas y cumplir sus sueños, ¿no? Así es, así es. Entonces, justamente, por algún motivo, uno cuando se consigue los viajeros, encuentras que hay esas similitudes entre todos, ¿no? Que de alguna manera están algunas personas que estás todo el tiempo, yo en algún momento lo voy a hacer, algún día voy a salir a hacer esto y en algún momento lo voy a hacer. Y le sucede algo a alguien cercano, a un familiar cercano, a alguien cercano a ti. Y ahí es que como que te activas, ¿no? Como que dices, espérate, o sea, a mí mañana o pasado me puede pasar lo mismo, o ya, mañana se puede acabar mi vida y yo no voy a hacer nada de esto, no sé qué es lo que se activa. Yo puedo hablar de repente, quizás por mí fue algo así, en algún momento de mi vida yo dije, mira, o sea, ya está, esto es lo que siempre yo quise hacer y en cualquier momento tú no sabes, hoy estás aquí, no sabes si mañana vas a estar. Y de repente tener eso presente siempre, desde hace ya unos 10 años, siempre me ha traído a hacer este tipo de cosas y a tratar de disfrutar y de vivir y de tener un balance entre ser productivo, porque obviamente si no eres nada productivo, entonces tampoco puedes continuar disfrutando o no puedes continuar o no puedes lograr vivir lo que quieres vivir y también en disfrutar, digamos, tratar de buscar ese balance, no dejarlo para después eso, ese disfrute o vivir tu sueño o intentar por lo menos vivirlo o alcanzarlo. No. Yo creo que otra de las cosas que yo en específico he aprendido con este viaje, porque no lo había visto antes, es que de verdad te das cuenta que puedes vivir, o sea, puedes generar ingresos de muchísimas maneras diferentes, de muchísimos niveles diferentes y que de cierta forma le pierdes un poco el miedo al que va a pasar porque sabes que hay miles, o sea, nosotros hemos visto muchísimas maneras, desde el que vende para llenar el tanque y va al otro pueblo nada más con lo que vendió, hasta el que tiene mucho dinero viaja en un super camión lujoso. O sea, hemos visto muchas formas de llevar este estilo de vida, entonces de cierta forma te dejas de preocupar por qué va a pasar y qué es lo que te dejas de estresar tanto como en el porvenir, porque sabes que existen las herramientas desde la más sencilla hasta la más compleja para solucionar y para seguir llevando un estilo de vida como el que nos gusta, que en este caso es viajar y vivir viajando. Entonces, eso también, o sea, cuando yo veo que había gente que viajaba molando, que viajan haciendo artesanías, que viajan, qué sé yo, de peluqueros como Paola, entonces es como que realmente tú dices, cualquier herramienta que yo aprenda a utilizar o que yo sepa utilizar bien, me va a ayudar a seguir en este estilo de vida o por lo menos a mantenerme o a seguir a flote. Entonces le pierdes un poco el miedo a eso que siempre estamos como que el miedo a quedarte sin dinero, el miedo a qué va a pasar, o qué pasa si, no sé, si me roban, o qué pasa si esto, qué pasa si lo otro, como que ya sabes que puedes recuperarte porque has visto mucha gente que ha salido básicamente sin nada y está viajando igual y la está pasando igual de bien, ¿no? Y sí. Ahora, ¿en qué se diferencia las amistades? O sea, ¿cómo se diferencia el tema de relacionarse cuando estamos viajando a cuando estamos ahora, por ejemplo, que estamos en una ciudad? Yo creo que la mayor diferencia es que en las ciudades, como yo te lo decía, no somos nadie. En estos días pasó una combi y en eso es que, ay, no me tocaron corneta. Y es como que no estamos en la combi, entonces nadie, o sea, nadie se te va a acercar porque tú eres, o sea, a menos de que seas súper famoso, pero en la combi te abordan mucho. O sea, pasa que la combi y Lua, en las dos juntas, son una combinación perfecta para ser amigos, para que se te acerque gente a preguntarte cómo estás, qué estás haciendo, quién eres, de dónde, por qué estás tan lejos de tu casa. O sea, ven la placa de Venezuela y dicen, bueno, ¿y qué haces aquí? Y es como una invitación a conversar. En cambio, en las ciudades, bueno, tú puedes ver a alguien, no sé, vestido muy cool, o qué sé yo, o con un libro muy cool, pero no, la verdad no te le acercas. O sea, Sí, sí. no es como que, no es... Yo pienso que en general también en la ciudad, porque por ahí en un pueblo habría que ver, ¿no? Qué pasa. Pero en la ciudad también hay muchos más prejuicios y la gente no es tan abierta o tiene mucho más miedo porque también hay mucha más delincuencia, más información, muchas cosas, ¿no? Y vas muy rápido. Yo pienso que el ritmo de vida también es mucho más También, rápido. cada uno anda en lo suyo.
como que no te Sí. paras a ver si la combi dice Venezuela o dice el frutero de la esquina. O sea, realmente no te estás parando a ver qué es lo que está pasando, sino que estás en lo tuyo y es totalmente válido. Pero también es eso, como que las relaciones son cada vez, son como mucho más cerradas. O sea, de hecho nosotros acá tenemos nuestro grupo de amigos que ya conocíamos desde hace mucho tiempo, amigos venezolanos, amigos argentinos y todo cool. Pero te das cuenta que eso, como que no es que tú vas a llegar, qué sé yo, a Bosques de Palermo y vas a hablar y que, ah, mira, ¿y cómo estás tú? Y tal, y no te van a ver raro, pues, a gente que tú no conozcas, pues. No es que le vas a llegar y que, ay, mira, qué lindo estás vestido y tal, y la gente se queda así como que, ah, y está loca. O sea, hay diferencias en la forma de abordar las relaciones. Y para mí, o sea, a mí me cuesta mucho porque ya yo como que se me olvidó. Se me olvidó cómo relacionarme en las ciudades, entonces es difícil. Pienso que también es como el tema de que, bueno, yo siento que no pertenezco, bueno, primero porque no es mi ciudad, obviamente, pero después por el tema de que cuando llegamos, o sea, bueno, y además llegamos en pandemia y todo lo demás, pero como que cada quien tiene un grupo establecido, digamos que hay grupos establecidos de, de personas, entonces como que siempre el intentar entrar a un grupo de esos o intentar buscar cuál es tu grupo entre tanta gente, esa dinámica en la ciudad es estresante, porque en el viaje tú ves otra compi y te le paras al lado y ya está, o sea, no tienes que hacer más nada. Pero en la ciudad es como que, ajá, y ver qué onda, y ver que es como otra dinámica, o sea, a mí me parece súper más difícil relacionarme estando acá en la ciudad. Y sí, bueno, deberías tener más experiencia. Deberías tener más experiencia porque pasaste más. Pero la verdad es que eso, la dinámica cambia totalmente cuando uno va viajando Y son, para hacer amistades. Porque tú reconoces otro viajero, ya tienes ciertos códigos, o sea, ciertos códigos ya visuales. Ya reconoce inmediatamente cuando es un carro de un viajero o dónde está un viajero parado y entre los viajeros ya sabes que hay mucha camaradería. De una vez tú vas a llegar y lo único que tienes que decir es hola, de dónde eres o qué estás o podemos parar aquí y de una vez ya es como tácito que de alguna forma vas a compartir algo, ¿no? exacto. Ya tú te paraste al lado de repente de algún otro viajero que está allí parando esa noche y tú sabes que vas a compartir algo, vas a hablar, por lo menos vas a charlar, o vas a hablar un rato, vas a conversar un rato, vas a contar historias de cómo te ha ido en el viaje. Eh, es otra dinámica, como te digo, es otra dinámica bastante diferente. No tengo cómo decir, a mí me gusta muchísimo más de verdad cómo se da la dinámica durante el viaje, porque sí por ahí puede ser que mucha gente apenas la conoces, y es verdad, y no es lo mismo, o sea, tú puedes conocer a alguien, esa persona te puede contar cualquier cosa de su vida y tú no tienes cómo conocerla realmente, pero nuestras experiencias siempre han sido positivas, ¿verdad? Con todo Sí, el mundo por lo que... menos en Lago Pueblo que conocimos a Ceci y a Michael, que Ay, son dos amigos que ellos querían viajar y nos abordaron y nos dieron a Pueblo, no sé qué cosa, y desde ese día, o sea, día uno conociéndonos en un supermercado, ya esa misma noche nos fuimos a su casa, nos invitaron a comer y tal, y existe como que esa confianza, o sea, quizás alguien que tú conoces en la ciudad te dice que mira, que te vengas a mi casa el mismo día que lo conoces y te dice no sé, no. sí. Pero en el viaje es distinto, como que también uno se llena de prejuicios, porque vamos a estar claros, no es que los de prejuiciosos sean los otros, sino que en una ciudad uno tiene más precauciones, o sea, estás como más alerta, estás a la defensiva, entonces normalmente no es lo común que venga alguien que tú no conozcas y que mira, vamos a mi casa y te que, ajá, no, o sea, en una semana, en un mes de conocernos, puede ser que por lo menos yo no, habrá gente que lo haga, no sé. Y otra cosa que me parece que es un punto importante es que realmente a nosotros o a mí, yo sigo en modo viajera. O sea, mis preocupaciones son preocupaciones del viaje, cuándo vamos a ver a la Vipo, cuándo nos Sí. vamos a ir a viajar, qué es lo que vamos a hacer, bla, bla, bla. Y mucho no coincidimos con el tema de la ciudad, porque bueno, las personas que viven acá están en otros temas de trabajo, como que hay unas rutinas bastante establecidas y unos problemas que no tienen nada que ver con nuestros problemas. Entonces creo que ahí ya hay una bifurcación, por más que obviamente, como dije antes, tenemos amigos y nos llevamos bien y todo cool, pero cuando entramos ya en temas como de la vida diaria o de los problemas o a veces yo peco quizás de hippie o como que, ay, pero eso no importa, tal cosa, y es como que Sí. se molestan, como que, o sea, claro que importa, o sea, a ti no te importa porque tú te vas en un mes o que sea X tiempo que te vayas a ir, pero a mí me importa porque esta es mi realidad, entonces tú dices, ah, ok, wow, y eso también te enseña como a bajarle un poco a los hippies porque pasa, porque ya
las preocupaciones en el viaje cambian y la forma de ver las cosas cambian. Sí. Entonces ya cuando te enfrentas otra vez con lo que dejé atrás hace 3 años, que era la vida de la ciudad y los problemas de la ciudad, pues bueno, obviamente hay ahí algo como un choque, que es como quizás no darle la importancia que la gente piensa que tiene, o que ellos sienten que tiene, y uno no le da la misma importancia a esos problemas, entonces ahí es como delicada la cosa. Yo creo que eso es un tema nada más de una investigación, todo eso, sinceramente, de hacer un libro nada más de eso, porque a mí justamente, yo ahora me hiciste recordar a mí me pasó justamente un cuento que yo siempre, una historia que yo siempre he hecho, que es la historia de cuando yo estuve viajando 3 meses y lo único que tenía en el maletín eran los 2 jeans, ¿no? Tuve 3 meses con 2 jeans prácticamente, dos pantalones y unas franelas. ¿Cuántos interiores tenías, no? No sé, quizá ninguno, no recuerdo. Y pasé, y acababa de pasar unos momentos, yo realmente hice ese viaje por diversos motivos, porque estaba justamente tratando de buscar otras cosas y estudiando otras cosas, y me puse justamente, andaba más bien dejando cosas, porque todo me pesaba en la mochila, ¿no? Y no había caído en cuenta sino hasta ya uno de los últimos días, cuando ya me tocaba regresar a mi país, a mi ciudad, que lo había pasado muy bien esos meses. La había pasado muy bien, no había gastado absolutamente, pero prácticamente nada. Yo había gastado más o menos lo que yo podía haber gastado en un mes en mi casa. Y había pasado uno de los mejores meses y me había divertido como nunca. Y de pronto algo ahí hizo como clic en mi cabeza y yo dije, wow, o sea, yo ahora tengo esto, o sea, aprendí esto, o sea, descubrí esta forma ahora diferente de vivir y yo solo lo único que tengo es lo que cabe aquí en esta mochila. Y en mi casa, el que me conoció y el que me conoce sabe cómo yo tenía mi casa llena de cosas y de peroles Todavía. y todavía, ¿no? Ah, ya. Y, y la verdad, algo hizo clic en mí y dije, bueno, yo lo único que necesito, todo lo que yo necesito puede estar aquí. Y de alguna manera dije, yo de ahora en adelante tengo esto. O sea, tengo esto que ahora sé, que yo puedo ser igual feliz o puedo disfrutar mucho nada más con esto que tengo aquí. Y saber eso a mí me ayudó muchísimo en los negocios, porque después de ahí yo empecé a hacer negocio y me empezó a ir mucho mejor y todo, porque de alguna manera me pude arriesgar más. Por eso yo de alguna manera siento que hay una relación siempre entre el viajero y el emprendedor. Hay una relación allí que por ahí muchos viajeros no se dan cuenta, pero es esa facilidad de tú saber, de arriesgarte, de saber primero que después puedes con nada. O sea, puedes tener nada y puedes con eso. Y te puedes sobreponer a eso. Y eso de alguna manera también te permite en los negocios ser más arriesgados, quizá no esperar tanto a cambio del negocio, sino hacer y hacer y hacer y en algún momento vas a tener el resto. A mí me funcionó, ¿verdad? Y justamente esa es una de las cosas que siempre tengo años estudiando justamente eso. Y creo que mucho de este viaje y todo eso viene justamente de allí, de ese estudio que yo tengo de durante años. Pero, pero fue increíble porque cuando yo volví, para llegar ahora al tema, cuando yo volví a mi ciudad, me pasó que no lograba conectarme muy bien con mis amigos, porque en ese sentido, porque yo los veía, tenían preocupaciones que para mí eran ya, pasaron a ser absurdas, ¿no? Y yo me recuerdo que yo a veces me molestaba, después de estar con de estos 2 meses con el gym y todo eso, me recordaba, yo decía, ¿cómo es posible que yo Con meses el atrás, jeans, no claro, como, con como esos budista. bueno, con esos 2 pantalones, ¿no? Con esos 2 pantalones y con esa mochila prácticamente sin nada, yo me recordaba y me reía de mí mismo. Decía, ¿cómo es posible que yo 2, 3 meses atrás, ¿verdad? Cogía unas rabias como que te pudieran dar hasta un infarto, un derrame, una cosa, porque de repente, qué sé yo, se me dañó la batería del carro. O me quedé, se me pichó un caucho, no sé cómo dicen por ahí, porque en todos los países le dicen Me diferente. pinchó una Hay gente, llanta. sí, por lo menos en Panamá se murieron de la risa una vez que dije que se me espichó un caucho, les parecía muy cómico la palabra espichó. Se me fez Ajá. un buraco, una bojacha, puede ser. Sí, y yo decía, pero ¿cómo? Y es verdad, entonces cuando yo volví y veía a mis amigos de repente molestos, porque de repente ahora el carro no puedo y tengo que ir a hacer, y los veía como unos problemas que yo decía, pero tranquilo, y cuando yo les decía, pero tranquilo, pero no es para tanto, pero si es solamente un carro, o eso,
Entonces se molestaban porque era o sea, no me estás entendiendo, no te estás conectando con esto que te estoy diciendo. Y ellos lo tomaban como que de alguna manera no estaba siendo Empático. empático, Pero es que exactamente. realmente uno pierde la conexión con esas cosas y no es un tema de empatía, sino que es un tema de cómo cada quien percibe la vida. Y yo perdí la conexión con muchas cosas, incluso con cosas que a veces me dice mi familia, que es como, ah, bueno, o sea, ya está. Pero porque yo estoy viviendo una realidad totalmente diferente y ahí es donde entra la empatía. Ok, no apoyo que estés bravo por esto porque desde mi punto de vista es una ridiculez o qué sé yo, pero te entiendo, o sea, te apoyo en tu bravura, si quieres estar bravo, vamos a estar bravos todos y ya, pero a mí me parece algo absurdo, o sea, creo que es como no imponer el hecho de que sea algo absurdo, pero sí dejar claro que es absurdo. No sé explicarlo, pero es como que, coño, Sí, no decir como que no deberías estar bravo por eso, sino que entiendo que estés bravo por eso, pero quizás no es tan grave o algo así. No sé si me estoy explicando bien. sí, definitivamente. Yo lo que he concluido al final es que te cambia, tienes una visión más amplia en el momento que sales y empiezas a ver tu vida desde otros ángulos, de otros puntos de vista, ves, comparas tu vida con otras vidas, con vidas de otras personas, ves cómo viven otras personas, ves lo que estás haciendo otras personas, compartes eso que es tan diferente, porque cuando uno está en la ciudad estás con gente que está de alguna manera haciendo siempre, digamos, viviendo ese patrón, ¿no? Ese patrón fijo, esa forma de vivir. Y, y eso es lo que conoces, entonces todo lo evalúas y todo lo ves, digamos, dentro de ese patrón, desde ese punto de vista. Cuando sales empiezas a ver que hay tanta variedad, que hay tantas formas de vivir diferentes, muy diferentes a las que tú conoces, muchas realidades además, unas mejores, otras peores. No sé, creo que parte de eso tiene que ver y además que te empiezas a desprender mucho, mucho de lo material. Ojo, yo no soy, para nada, no vayan a pensar, porque yo para nada estoy diciendo que la gente no debe tener cosas o no debe comprar cosas o no estoy en contra de lo material. Yo estoy a favor de lo material siempre y cuando te sirva No te para algo. condiciona. O sea, Sí, no condiciones tu vida a tener bienes materiales. Bueno, eso no sé, ese es mi punto de vista. No condiciones tu vida a tener bienes materiales. O sea, no es como que voy a hacer todo esto por un carro, sino voy a tener este carro para hacer todo esto. claro, es exactamente. Yo veo que muchas personas, digamos, y me pasaba a mí, y yo no digo que esto sea mejor o peor, todo lo contrario, pero yo pienso que en el fondo, y pienso que ustedes están de acuerdo también, pienso que está mal cuando quizás tu meta es tener un auto y no hacer esa cosa para la que necesitas el auto. No sé si me explico, ¿no? Porque tu meta es tener el auto, ay, tuviste el auto y ya. ¿Y qué? No es lo mismo que tú digas, bueno, mi meta es, qué sé yo, bueno, mi meta es correr en la Fórmula 1. Bueno, ahí sí necesito un carro tal, ¿no? Es otra cosa. O mi meta es recorrer el mundo. Ah, bueno, necesito un carro para recorrer el mundo. Exacto, aquí lo que no O estamos mi, a favor es del pantalleo. Podría- y sí, bueno, y puede ser también, pero por eso te digo, cada cabeza es un mundo y yo no soy quien ni pretendo ser eso, eh, pero sí digo que de alguna manera, no sé, para mí fue como liberarme, para mí fue como liberarme de muchas cosas el viajar, porque el viajar de alguna forma te vas distanciando de todas esas cosas materiales, porque no las puedes cargar, no las puedes llevar encima. Y pienso que eso es justamente la clave, ¿no? Que estás viajando y por lo que puedes llevar es cierta cantidad lo que te permite físicamente que puedes llevar. Entonces, esas cosas siempre consideras que las necesitas porque, bueno, las estás llevando y llega un momento algunas incluso que te pesan, porque me pasó en ese viaje justamente y me recuerdo que yo llegué a un hostel y había allí un lugar donde tú dejabas cosas, ¿no? Justamente dejabas cosas para que otro las usara y yo me deshice ahí de un cargador porque cargaba dos cargadores y parece mentira, ya estaba tan cansado de andar con esa mochila que yo dije, bueno, cualquier cosa que libere de peso y tenía dos cargadores y dije, bueno, con este cargador cargo los dos teléfonos y ya está, dejé un cargador. Y fui dejando así cosas, ¿no? Y iba comprando souvenirs y algunos de los souvenirs que había comprado también los fui regalando a otros viajeros porque dije, bueno, es mucho peso. Y, y al final sin darte cuenta, pues bueno, fue un ejercicio justamente de desprenderme de todas esas cosas. Sí, y yo creo que volviendo al tema de las amistades, una de las cosas que más se aprende en el viaje es desprenderse, no desde el punto de vista negativo de que no te importe nadie,
sino de saber que la vida es un fluir y que todo el mundo viene y cumple un ciclo en tu vida y luego se va y sigue haciendo otras cosas y eso está muy bien. O sea, como que no aferrarse "Ay, porque mi amigo de toda la vida", porque quizás con tu amigo de toda la vida cambiaste muchísimo el rumbo y ya no tienes tantas cosas en común y no quiere decir que ya no le tengas cariño, ni que ya no le tengas aprecio, ni que no se puedan ver y tomarse unas birras, pero quizás ya ese aferrarse a esa relación que ya no está funcionando tan bien, bueno, pues quizás no es lo más sano. También eso de que haces amigos y convives mucho tiempo y luego cada quien sigue su camino y sentirte bien con eso, o sea, que es como que ya, ok, cumplimos nuestro ciclo, nos vemos después o quizás no nos veamos más nunca y sentirse bien con eso, o sea, entender que eso es la vida, que no es que todas las personas que conozcamos van a estar por siempre en nuestras vidas. Creo que también es algo importante que yo he aprendido y que es cool, porque uno tiene... Bueno, yo nunca he sido, no se me da mantener amistades por muchos tiempos, por muchos años. Este, entonces es cool, porque ya no me siento culpable. Ya como que, bueno, ya se fueron. Siguieron su viaje, ya no es culpa mía. No es así. No, pero en serio, ok, hablando en serio, desprenderse es cool, no darle tanta importancia a esas cosas y saber que las relaciones cumplen un ciclo, sea cual sea el tipo de relación que tengas, de amistad, de noviazgo, de lo que seas, cumple un ciclo y se sigue su camino y ya, y todo cool con eso, y está bien, y se maneja sin ningún tipo de duelo. O sea, es como que, ok, bueno, ya está, nos veremos, no nos veremos, seguiremos hablando, no seguiremos hablando, veremos, o sea, pero no te esforza nada, ni te sientes mal, ni te sientes culpable de nada. Y sí, bueno, a mí me encantaría muchísimo escuchar ustedes qué opinan, si han tenido alguna historia de viajes, de amistades entre viajeros, O qué de les amor. parece, también de amor pueden ser, y nos gustaría muchísimo que las comenten y como les digo, nosotros, esto es un tema que a mí particularmente me apasiona, a Cristal también le está apasionando y todo lo que tenga que ver con el vivir viajando y con lo que tan diferente y en qué se parece y todo eso, a nosotros nos aporta muchísimo para el documental, para todo lo que estamos investigando y para algún día ver, pues para nosotros esto es algo que simplemente es un movimiento que vino para quedarse, pues que va a seguir creciendo, que simplemente las condiciones están dadas para que la gente se mueva cada vez más, pueda estar en movimiento y seguir su vida en movimiento. Y creo que va a seguir creciendo y creo que justamente esto obedece precisamente a que hay una cantidad de cosas que no están de alguna manera satisfaciendo a estas personas en las ciudades o estando en un lugar fijo y encuentran más satisfacción pues pudiéndose mover y ahora pudiéndose mover y además trabajar, pues ¿por qué no hacerlo? Para mí esto va a seguir creciendo y es un tema que nos fascina mucho y nos gustaría toda la ayuda y todos los comentarios porque siempre nos suman, cualquier cosita que nos dicen es una idea más que nos dan. Obviamente. Y mientras crece todo este movimiento, y por eso estamos haciendo este podcast, no es que somos locos, sino que mientras más crece el movimiento, también más cambia la forma de relacionarnos con el mundo y relacionarnos entre nosotros como personas. Es diferente, es totalmente diferente, es una experiencia muy diferente relacionarse viajando a relacionarse pues en una ciudad o en un lugar estático, y cuando ya tu vida es viajando, pues tus relaciones de por sí pasan a ser diferentes la mayoría de las veces, excepto la nuestra, que bueno, estamos 24/7 juntos. pero bueno, pero todo va a cambiar, o sea, todos los que se sumen a este estilo de vida tengan claro que cambian muchísimas cosas, para mejor o para peor, y eso depende de cada punto de vista. Pero bueno, y por eso también lo conversamos, ¿no? Y sí. Bueno, Bueno, si les gustó este podcast, no se olviden de darle like, comentar, compartir suscribirse, y no sé qué se hizo la campanita. hasta allá atrás, Y activar la campanita. y seguirnos en todas las plataformas de audio. Así es. Acompáñanos en esta aventura. Si quieres ver nuestra historia, te la dejamos por aquí.